No se pone de pie, vamos a orar, hermano, para entrar en la palabra. Gloria a Dios. Le pido que abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, perdón, verso 16. Si lo encuentro, dígame amén para saber que usted ya está ahí. Amén, amén. Primera de Tesalonicenses 4:16. Amén, gloria a Dios. ¿Ya lo tiene usted? Amén. Vamos a esperar, yo escucho algunas Biblias que hablan por sí solas, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, dice esta versión. Gloria a Dios, ¿usted lo cree? Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendícenos a través, Señor, de tu palabra. Bendícenos. Abre, Señor, la dimensión del Espíritu, Señor, y ministranos, Señor, de una manera poderosa, Señor. Que, Padre amado, como ha sido declarado, que esta, Padre, palabra sea la buena semilla que cae en la buena tierra, que produce el 100 por 1, Señor. Yo te ruego que cada uno de nosotros le prestemos la atención, la reverencia y la diligencia que se necesita esta palabra para estos tiempos. Yo te pido que cada uno seamos, Señor Padre, confortados, animados, restaurados, levantados, edificados con el poder de tu gloria, Señor. Y yo declaro que esta palabra, Señor, ya trae el propósito del cielo para llevar a cabo una obra portentosa aquí en la tierra, una obra poderosa en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Aún, Señor, te ruego, Señor, por los que están, Padre Santo, a través de los medios sociales escuchando, Señor Padre, yo te pido que les bendigas, Señor, que tú abras también su entendimiento y los bendigas tan poderosamente, Señor, que sus vidas sean transformadas, Señor, a la medida tuya, Señor, a la capacidad tuya, de la manera que todos podamos entender el propósito tuyo y tu buena voluntad para nosotros los hombres, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese diciendo gloria a Dios. Entonces, hermano, mire que el Señor es bueno. Y cuando yo estaba repasando, ¿verdad? Porque estos son versículos que normalmente uno trata y busca y lo animan a uno y lo ayudan a seguir adelante. Y al repasar este versículo de Primera de Tesalonicenses, donde dice que el Señor mismo descenderá del cielo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, hermano, se va a tomar Él el tiempo para Él mismo descender a buscar a los suyos. No sé si me doy a explicar o no sé si lo vea como yo lo veo. El Señor tiene a su mando, hermano, ángeles, arcángeles, serafines. Y dice la Biblia que los vientos le obedecen y las tempestades se sujetan a Él. Amén. Y Él puede hacer muchas obras portentosas que ninguno de nosotros pudiéramos imaginarnos. Pero fíjese que Él no va a enviar a alguien más, sino que Él va a venir directamente. Por eso dice nuestro Señor, Él mismo va a descender. Entonces, había veces que yo me ponía a pensar, ¿verdad? Que cuando sea o se suscite este evento, ¿verdad? Y yo me imaginaba que hasta que yo llegara al cielo iba a ver a Jesucristo. Pero cuando veo este verso dice que Él mismo va a descender. Entonces eso me da a mí una alegría inmensa, una alegría muy amplia, sabiendo de que Él, ¿verdad?, viene a buscar a los suyos. Y entonces, hermano, hay una cosa aquí que dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces vemos un evento que es por etapas. Veamos lo que dice el 17.
entonces dice, nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Siempre con el Señor. Entonces, yo veo aquí algunas características, ¿verdad? Veo algunos aspectos que debería tener aquel que está procurando ser arrebatado. Ahora, si usted está pensando que a lo mejor no alcanza este evento y se muere, mire, sería bueno que se muriera en Cristo, ¿verdad? Porque aquí dice, hermano, que solamente los que estén vivos, los que estén permaneciendo y los que murieron en Cristo son los que van a tener el encuentro glorioso con el Señor. Y los demás van a pasar un proceso, ¿verdad?, de lavamiento. Usted ya conoce y sabe conoce la historia, ¿verdad?, que está en la Biblia, o la verdad más bien que está en la Biblia, donde dice que vienen tiempos de tribulación sobre la tierra como nunca antes. Pero nosotros los que estamos permaneciendo o que estamos vivos, porque hemos sido vivificados a través de la palabra, estamos con esa fe puesta en esto, en esto. O no sé en qué está puesta su fe, pero mi fe está puesta en esta, ¿verdad? En esta promesa de que el Señor mismo va a descender, que el Señor mismo nos va a arrebatar para Él, nos va a tomar, hermano, ¿verdad? Y que va a hacer justicia finalmente y nos va a llevar a un mejor lugar. Entonces, mire, vivos, ¿cuántos vivos hay aquí? Los vivos dicen amén. Los muertos no hablan. ¿Cuántos vivos hay aquí? Aleluya. Mire, ya tomó vida usted, hermano. Los que estén permaneciendo. Los que estén permaneciendo, que sean permanentes, o sea, que no se muevan, que no, hermano, flaqueen. Esos también van a ser arrebatados, ¿verdad? Ahora, los muertos en Cristo también hablan. Yo se lo voy a comprobar, que los muertos en Cristo hablan también. Ahora, veamos qué dice Génesis 5:18 para empezar a entrar en el tema. Dice Génesis 5:18, y Jared vivió 162 años y engendró a Enoc. Vemos aquí un nacimiento, ¿verdad?, de un hombre, hermano amado, que nos llama tanto la atención, porque una de las primeras representaciones de este acontecimiento glorioso que estamos esperando, ¿verdad?, que es, hermano, el arrebatamiento, de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:17, donde dice que seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes nos vamos a encontrar con el Señor. Vemos que Jared engendra a Enoc, y Jared, fíjese que quiere decir gobernante, también quiere decir bajar y también quiere decir autoridad de una vez. Fíjense, tres cosas que que significan Jared: gobernante, bajar y autoridad. Entonces, mire, hermano, que son aspectos que deberíamos de tener nosotros. Deberíamos gobernar bien nuestra casa, ¿verdad? Nuestra vida. Tendríamos que tener la cualidad de poder bajar cuando tenemos que bajar, ¿verdad? Que hay veces que tenemos que ceder. ¿Cuántos están conmigo? O sea, hay veces que tiene que uno ser humilde, tiene que ser manso, aunque tenga la razón. Y tener autoridad, ¿verdad? Entonces, mire, eso es lo que significa Jared, el padre de Enoc. Ahora, en Hebreos 11:5, si va conmigo a Hebreos 11:5, yo creo los muchachos lo están proyectando también ahí. Dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo. ¿Qué tenía Enoc, hermano, para ser trasladado o arrebatado? Tenía fe. Por la fe él fue, hermano, trasladado al cielo para que no viera muerte, dice esta versión. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó o Dios lo tomó. Dice, porque antes de ser trasladado recibió, mire, hermano, recibió testimonio de haber agradado a Dios. O sea que no todavía estaba vivo, o sea, en la tierra, pues, porque estaba vivo, era viviente, ¿verdad? Entonces, hermano, pero él todavía estaba en la tierra cuando recibe el testimonio de que había agradado a Dios. ¿Cómo sería esto?
¿Sería que el Señor envió un ángel al decirle, mira, Enoc, dice el Señor que lo has agradado? O sea, recibir testimonio quiere decir que alguien viene y testifica, ¿verdad? ¿Cierto o no, hermano? Dice usted, yo recibí testimonio de esto y esto y otro. Quiere decir que alguien vino y le contó, alguien vino y le dijo, alguien vino, hermano, y le trasladó una noticia, ¿verdad? En la cual usted, hermano, participó de ella y de alguna manera obtuvo el conocimiento. Ahora, Enoc obtiene el conocimiento de que agradó a Dios. Porque aquí dice, porque antes de ser trasladado, o antes de ser llevado, o antes de ser traspuesto, dice la Biblia que él recibió el testimonio de que agradó a Dios. Mira, ¿cuánto les gustaría, hermano, recibir ese testimonio de alguna manera? Pero no le estoy hablando de una persona de aquí natural, estoy hablando del cielo. Que de repente, hermano, se oiga la voz que escuchó Jesucristo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. O sea, Jesucristo, antes de ser llevado, recibió también testimonio de que había agradado a Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros necesitamos ese testimonio, hermano. Mire, de repente nosotros nos enfocamos tanto en lo que la gente dice, ¿verdad? ¿Sí o no? Y estamos preocupados a ver qué la gente dice. ¿Usted qué cree, hermano? ¿Canto bonito o no? Bueno, si estás cantando para ti, cantas feo. Pero si cantas para aquel que te dio la vida, cantas hermoso. Porque para Él lo estás haciendo, ¿verdad? O sea, lo haces con dulzura porque para Dios es. Pero cuando nosotros nos estamos preocupando, hermano, tanto en lo que estamos proyectando aquí en la tierra, entonces se nos olvida la proyección del cielo, porque entonces buscamos una apariencia, una envoltura que delante de los ojos de Dios no sirve. Porque podría ser, hermano, tibieza por dentro y fuego por fuera. Por eso dicen uno, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano? ¿Verdad? O sea, ¿para qué tanto fuego? Sí, ya sabemos, pues. Entonces, mire que qué lindo, hermano, que Enoc, hermano, por la fe fue transpuesto o fue trasladado al cielo de una vez, porque agradó a Dios. Entonces vemos, hermano, que hay evidencias de que esto es una realidad. Y vemos, hermano, también, yo quisiera mostrarle, ¿verdad?, de que Enoc tenía características que nosotros tenemos que buscar tener para que se llegue a dar ese evento en nosotros. Ya sea que estemos muertos en Cristo, o ya sea que estemos vivos, o que estemos permaneciendo. Nosotros tenemos que estar consagrados. Diga conmigo, consagrado. Hay que consagrarse. ¿Qué es consagrarse? Es apartarse. Es decir, Señor, yo soy tuyo. Es como los instrumentos, ¿verdad? Usted ve el Antiguo Testamento, ¿verdad? Usted ve el Levítico, donde llevaban las cosas que eran para el servicio de Dios. Dice, consagrados para el servicio de Dios. O sea, esos instrumentos o esas copas, lo que llevaban al santuario no podía usarse sino que para el servicio a Dios. Entonces, un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene que estar consagrado al servicio de Dios. Al servicio de Dios. Entonces, cuando usted sienta hacer una obra mala, ¿verdad? Diga usted, no, yo soy un hombre consagrado para Dios. Le viene un pensamiento, mano, no, yo estoy consagrado para Dios. También, hermano, no, mire, era disciplinado. Usted véale la carrera, o sea, a Enoc, y era un hombre disciplinado. Era un hombre dedicado, fue instruido y fue iniciado en un tipo de vida que quizás no tenía antes, porque dice la Biblia que cuando, bueno, ahorita se lo voy a leer, dice la Biblia que cuando Enoc tenía 65 años, engendró a ¿quién? Aleluya. Engendró a Matusalén y después sirvió a Dios 300 años. O sea,
Él tuvo un inicio. El inicio de Enoch fue después de engendrar a Matusalén, cuando, hermano, tenía ya 65 years old. Y después le sirvió 300 años. Entonces fue iniciado y en ese inicio recibió una preparación de tal manera que delante de Dios alcanzó honor y gracia. Y Dios dijo, este hombre no merece ver la muerte. Y pum, se lo llevó, hermano. Lo arrebató. Qué lindo, hermano. Ahora, aunque tu principio haya sido malo, tu final tiene que ser bueno si estás en Cristo. Y aunque tu principio haya sido pequeño, en Cristo va a ser grande. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire pues, usted no creyó eso de los 65. Veamos qué dice Génesis 5:21. Génesis 5:21. Aleluya. Y dice, y Enoc vivió 65 años. Y engendró a Matusalem. ¿Verdad? Ahí lo está leyendo conmigo. ¿Verdad? Ahora, ¿qué dice el 22? Veamos qué versión está viendo usted. Y caminó Enoc con Dios después. Diga conmigo después. O diga after, si quiere usted decir after. Dice después de haber engendrado 300 años. Y después tuvo hijos e hijas. ¿Verdad que sí dice así, hermano? Ok, entonces hoy sí estamos, nos sale la cuenta. Ahora, Matusalén quiere decir hombre de jabalina. ¿Cuántos saben qué es una jabalina? Jabalina no es la esposa del jabalí. Jabalina es como una lanza, ¿verdad? Que se usa, hermano, en nuestros días en las Olimpiadas. Y el que lance la jabalina más lejos es ganador olímpico, ¿verdad? Porque consiste en técnica, fuerza y en equilibrio, no sé qué tantas cosas. Pero aquel que lanza jabalina tiene que tener equilibrio, tiene que tener fuerza y tiene que saber dónde quiere pegar la lanza. O sea que Matusalén, eso es lo que quiere decir el nombre. Hombre de jabalina, hombre peligroso, pues. Instruido, calidad pues de varón. Hay un dicho, ¿verdad? Que se maneja mucho en lo secular. Dice, yo donde pongo el ojo, ahí pongo la bala, dicen, ¿verdad? Pues yo creo decía, donde pongo el ojo, pongo la jabalina. Y eso es lo que quiere decir jabalina. Entonces vemos, hermano, que 300 años fue lo que, ¿verdad? Dice entonces, dice, y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado Matusalén y engendró hijos e hijas. Entonces vemos el inicio o el nacimiento primero de Matusalén, pero vemos el inicio espiritual de Enoc, hermano, donde empieza a caminar 65 años después, ¿verdad? Y entonces cuando se cumplen los 365 años, que es un ciclo completo, 365, que por cierto son los días que nos rigen nuestro año, ¿verdad? Es un ciclo, diga conmigo, ciclo, para que se le quede, ¿verdad? Es un ciclo. ¿Verdad? A la vuelta de 365 días, nuestro calendario vuelve a reiniciar, ¿verdad? Volvemos a tener un reinicio, ¿verdad? Enero primero, dice usted. Y ahí se va otra vez hasta que llega diciembre último. Entonces, hermano, vemos que en el principio del nacimiento de la vida espiritual de Enoc, nace Matusalem. O sea, hay una marca, ¿verdad? Donde nace, pero también hay una marca donde termina en la tierra para reiniciar en el cielo. O sea, a los 365 días es arrebatado. Ahora, note bien que 300, dentro de lo que es la numerología bíblica, 300 significa agradar a Dios. Y usted lo vio, yo creo que en la clase de numerología. Bueno, aquellos que llegaban temprano a la escuela bíblica se dieron cuenta que el número 300 significa agradar a Dios. Entonces, en esos 300 años que Enoc sirvió a Dios, agradó a Dios. Y entonces completó el ciclo y ese ciclo, ¡pum!, se lo llevaron. Ahora, dese cuenta, hermano, que el número 300 ciertamente se agrada a Dios. El arca de salvación, el arca que Dios proveyó a través de Noé, medía 300 codos de largo. Y esa arca y lo que cupo dentro de esa arca agradó a Dios, que lo salvó de aquel diluvio universal que llegó, ¿verdad?
Entonces mire que el 300 es un número clave. Eso lo puede ver en Génesis 6:15. También vemos a Gedeón. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Gedeón? Hermano, que con 300 hombres obtuvo una victoria, ¿cierto? Y entonces, hermano, Gedeón está, usted que lee la Biblia sabe, en Jueces 7, ¿verdad? Capítulo 7, y ahí usted lee la versión, perdón, la historia de Gedeón. Vemos también, hermano, en otra historia, déjenme ver si la localizo aquí, acerca de un perfume de nardo, ¿verdad? Dice la Biblia que ese perfume de nardos que fue, hermano, vaciado en los pies de nuestro Señor costaba 300 denarios. ¿Cuántos sabían eso? 300 denarios sobre los pies de nuestro Señor. O sea, es un número que agrada a Dios. Ahora, déjeme ver, le dije que le iba a buscar la historia, ¿verdad? Sí me aguanta poquito usted, ¿verdad, hermano? Ok, está en el libro de Marcos 14 verso 5. Vemos que también, ¿quién fue? Abisaí, ¿verdad? Derrotó a 300 hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se levantó, hermano, en el nombre del Señor y venció a 300 hombres. Vemos que también Abraham, ¿verdad? Cuando fue a rescatar a Lot, iba con 318 hombres, rescató a Lot, ¿verdad? De aquellos sodomistas en Génesis 14:14. Entonces, hermano, volviendo al tema, ya sé que le di unos versículos que no traía yo incluidos y usted se fue a verificar, gloria a Dios, qué bueno. Por eso traiga su libreta de notas, ¿verdad? Amén. Para que usted anote los versículos extras que de repente vienen en las prédicas y que son una bendición. Ahora, mire lo que dice el libro de Judas, capítulo 1, ya que tiene un capítulo, verso 14. Dice, de estos, Judas 1:14. Dice, de estos también profetizó Enoc. Mire, este hombre, aparte de ser obediente, disciplinado y todo, era profeta. O sea que tenía llamamiento, ¿verdad?, al servicio de Dios, pero, hermano, llegó a alcanzar el oficio profético. Dice que profetizó Enoc en la 7ª generación. Desde Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos. Mire, el Señor vino. Y mire, hermano, lo que está profetizando Enoc, hermano, es lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Leímos en 1 Tesalonicenses 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo. Mire, lo que estaba viendo Enoc, después de la 7ª generación, después de Adán, está viendo algo, ¿verdad? Que el Señor le está revelando para que él lo profetice y lo deje saber. Dice, hermano, que Enoc empieza a profetizar y a decir, hermano, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. O sea, este es un suceso que no se ha dado, pues. O sea, no que está hablando a futuro, está profetizando algo que se va a dar, un evento futuro, hermano, pero mire cuándo lo está profetizando. ¿Cuántas generaciones han pasado después de Enoc? Y esto es un hecho, hermano amado, que se va a dar, ¿verdad? Porque mire, ahorita cuánta gente, hermano, usted le dice, le presenta el evangelio y se burlan. Se burlan. Mire que hay aquellos que de alguna manera están metiendo un evangelio erróneo, que son judaizantes, que dicen que nosotros tenemos el nombre mal de Dios, que no es Jesús, que Jesús en su idioma de ellos significa caballo y que nosotros estamos adorando un caballo. Qué cardíaco, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, dice ahí abajo que mire, no lo puso el hermano. Ponga Judas 1:15, hermano, por favor. Yo creo que voy muy rápido, versículos muy rápido. ¿Ustedes sí los tenían o no? ¿Cuántos sí lo tenían en su Biblia? ¿Verdad? Judas 1:15. Ahí lo tiene, mire.
Y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado en contra de él también van a ser juzgados. ¿En contra de quién? En contra de Cristo. O sea que todavía no sucede. Acuérdense que ahorita la blasfemia que no se perdona es aquella que se hace en contra del Espíritu Santo. Pero ahora aquí dice que también las cosas que se hablen en contra de Jesucristo, hermano, van a acarrear un juicio. Van a acarrear un juicio. Ahora, mire que los que hablan en contra de Jesucristo son impíos. Son aquellos que conocieron la verdad y se apartaron, dejaron a un lado, hermano, la fe por seguir las cosas vanas de este mundo. Y dice, hermano, que han dicho cosas en contra de él y entonces el juicio viene. Entonces, lo que está viendo Enoc es una dimensión o una ventana abierta a futuro. Mire cómo son las profecías, hermano. Mire cómo son las profecías que de repente se nos profetiza algo y nosotros queremos que para mañana, por favor, hermano. Y a las 8 de la mañana lo quiero, ¿verdad? Y no es así. El Señor obra a su tiempo, a su tiempo. ¿Qué sabía? ¿Qué sabía Enoc de que Jesucristo iba a venir a ejecutar juicios? ¿Qué sabía él? No sabía nada. Pero veamos estas generaciones, hermano, porque me llamó la atención que dice en el versículo 4 que de estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán. O sea, vamos a ver cuáles son las generaciones de las que está hablando, estas 7 generaciones. Ahora, vemos la descendencia, ¿verdad? La primera descendencia o la primera creación que es Adán. Adán quiere decir carnal o terrenal. Después viene Set, ¿verdad? Y Set quiere decir restitución. Recuerda que cuando nace Set, ¿verdad? Es como que Dios restituyó la muerte de ¿quién? De Abel, ¿verdad? Entonces Set quiere decir restitución, es otra generación. De ahí viene la generación de Enos, que quiere decir hombre mortal. Después viene Cainán, que quiere decir dueño o comprador. Después de él viene Malalael, que quiere decir alabanza, o Mahalael, que quiere decir alabanza. Mire cómo va cambiando. Ahora ya alabanza, y de ahí viene el padre, ¿no? Que se llama Jared, que quiere decir bajado o humillado, y quiere decir también autoridad. Alguien que se humilla obtiene la autoridad. Ahora, después viene Enoc, y Enoc quiere decir consagrado. Mire, hermano, cómo va cambiando las generaciones. Y de ahí que viene Matusalén, el hombre de la jabalina. Entonces, estas son las 8 generaciones de ley, pero la séptima es Enoc. Entonces, dentro de las generaciones, hermano, que venía, hermano, ya instándose o instalándose la visión de Dios o queriendo Dios hablarle a los hombres, hermano, viene, hermano, este hombre llamado Enoc. Y se consagra a Dios y alcanza la misericordia de Dios y es traspuesto de la muerte. Ahora, la muerte es algo, ¿verdad? Que pues si lo vemos desde el punto espiritual sabemos que es una potestad. Pero cuando la vemos desde el punto, ¿verdad? De vista de un hombre que ama a Cristo, ¿verdad? Bueno, a mí en lo particular, a mí no, créame que a mí no me asusta. O sea, no me preocupa, como yo he hablado con otras personas que no tienen al Señor y por una gripa piensan que se van a morir y andan asustados. Andan asustados, hermano, piensan que se van a ir, no al cielo, ¿va? Entonces eso les asusta. Ahora, cuando dice el Señor que Él traspuso a Enoc, o sea, lo libró de pasar la muerte, hermano, eso es algo que Dios nos está ofreciendo a todos. Pero necesitamos consagración. Y si de alguna manera estamos muertos en Cristo, ¿verdad? Si la muerte nos alcanza, estamos en Cristo, quiere decir que el Señor le va a decir a la muerte, muerte, that's mine, give me back, dámelo para atrás, es mío. Aquí está el acta, yo pagué por él, yo pagué por ella. ¿Verdad? ¿Me entiende cómo? El Señor nos va a rescatar de ahí y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque están en Cristo, aunque estén en la muerte. Pero los que estén vivos y los que se estén esforzando serán arrebatados. Aleluya, arrebatados. Entonces, si yo y usted estamos vivos todavía, propósito de Dios haya que estemos vivos. Propósito hay.
A lo mejor usted y yo no tenemos, hermano, la unción que tenía, ¿cómo se llamaba este viejito que se acaba de morir hace poquito? Gigi Ávila. A lo mejor nosotros no tenemos la unción, pero ya el Señor ocupaba a Gigi Ávila en el cielo. Y si Dios no se lleva a Gigi Ávila, los que nosotros estamos acá, como ya hay alguien, difícilmente vamos a querer levantarnos. Pero Dios quita a las personas, hermano, que nos llevan delantera para que nosotros nos animemos y nos levantemos en el nombre de Jesucristo, sabiendo que no estamos solos, ¿verdad? Que Dios ha enviado un consolador, que es el Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Ahora, ¿qué características tenía Enoc? Era humilde, tenía sujeción, tenía consagración, tenía fe, agradaba a Dios, era profeta y, hermano, encajó dentro de la perfección. Ahora, el número 7 quiere decir perfección. Entonces, mire, perfección. Fue el de la generación el número 7 y se consagró y alcanza la perfección. Entonces, vemos, hermano, qué bendición. Veamos, mire, como uno de los tópicos era la fe, esto nomás se lo voy a recordar, yo sé que usted lo sabe. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo tengo la certeza, estoy seguro de lo que estoy esperando. ¿Usted está seguro de lo que está esperando? ¿Verdad? Entonces dice de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, yo estoy convencido de que lo que no se ve es mayor que lo que se ve. ¿Cuántos sabían que lo que no se ve es mayor que lo que se ve? ¿Verdad que sí? Mire, el espacio en el que estamos no lo ve usted, pero todos cabemos en este espacio. O sea, que lo que no se ve es mayor. Ahora, la tierra está suspendida en un espacio que no se ve. Y la tierra es pequeñita en ese espacio, ¿verdad? O sea, lo que no se ve es mayor. Lo que no se ve es lo espiritual. Entonces, yo tengo convicción en lo que no veo, pero lo estoy esperando. Porque aquel que lo dijo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Y entonces veo la promesa y estoy esperando, hermano amado, que esa profecía se cumpla, porque no se ha cumplido todavía. No se ha cumplido, ni siquiera se ha cumplido, hermano, el arrebatamiento, tampoco se ha cumplido, hermano amado, el día que nos hemos de presentar delante de Él para ser juzgados. Entonces son dos cosas, hermano, que estamos analizando aquí. Ahora mire, Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si Enoc no hubiera tenido fe, no hubiera sido agradable a los ojos de Dios. Pero Enoc, hermano, tenía fe. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dígale a su compañero, es necesario que tengas fe, dígale, hermano. Mire, aquí dice, hermano, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Es necesario, una necesidad que tiene que tener uno es esta. Dice que es remunerador de los que le buscan. Él le va a dar recompensa a aquellos que lo están buscando. Pero como no todos lo buscan, ¿verdad? Entonces, otro verso que yo sé que usted ya se lo sabe, Romanos 12:2. Aleluya. Dice, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. De modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Entonces, hermano, hay que transformarnos por el entendimiento. O sea, nos vamos a renovar conforme vamos entendiendo. O sea, yo entiendo que Dios existe. Sí, y que me ha dado promesa, sí, y que está ahí para mí. Y dice la Biblia que Él estará conmigo todos los días de mi vida y aún por la eternidad. Quiere decir que en ningún momento de mi vida estoy solo. Y que si tengo necesidad de algo, que se lo pida. Y Él no lo va a dar. ¿Cuándo te lo va a dar? En el tiempo de Él. Entonces hay que esperar en Él, ¿verdad? Entonces hay que ver esa voluntad. Ahora, veamos otra cosa, hermano. En Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Por favor.
Aquí habla de otro hombre de fe, ¿verdad? Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, mire lo que alcanzó Abel, alcanzó el testimonio de que era justo. Mire, ¿quién dio testimonio por él, hermano? Dando Dios testimonio de su ofrenda. Y muerto, aún habla por ella. Por eso le digo que los muertos en Cristo todavía hablan. Pero fíjese, el que da testimonio por Abel fue Dios. Dios testificó, dijo, este me ha agradado con su sacrificio. Abel me agradó. Entonces, mire, hermano, cuando uno le ofrenda a Dios, hermano, mire, ya sea palmadas, ¿verdad? Le aplaude usted al Señor. Ya sea un amén, un gloria a Dios. Ya sea su tiempo, ya sea lo que usted le ofrende a Dios, hermano. Hay que hacerlo, hermano, buscando agradarlo a Él, para que Él dé testimonio. La ofrenda de mi siervo, de mi sierva, me ha agradado. Porque lo ha hecho con fe. Con fe. Mire que hay una ancianita en la Biblia, ¿verdad? Que dice la Biblia que a la hora de ofrendar, dio ¿cuánto dio ella? ¿Cuánto dio? No sé si eran blancas o negras, pero dice la Biblia que dio, ¿verdad? 2 blancas. ¿Eran blancas? Vaya, pues, mire, no peleemos por lo que dio, pues. Pero dice que dio lo que tenía, ¿verdad que sí? Y los fariseos, hermano, daban enormemente, ¿verdad? Cantidades fuertes, yo me imagino. Pero hubo alguien, hermano, que era representante del reino de Dios aquí en la tierra, que dio testimonio que la ofrenda de esa anciana había sido la de más grande calidad delante de los ojos de Dios. Mira, hermano, Jesús dando testimonio de la ofrenda de esta anciana, viuda la mejor. Dice la Biblia que no tenía más y fue Dios lo que tenía. Y delante de los ojos de Jesús, hermano, que lo entendía todo, dijo, ciertamente la ofrenda de esta mujer, ¿verdad? Ha sido más agradable que lo que ustedes dan, porque lo que ustedes dan es de los que les sobra. O sea, ni siquiera con fe dan, simplemente para pararse el cuello. Entonces uno hay que dar con fe, hermano. Hay que dar con fe. Aleluya, hermano. Mire, es que hay varios testimonios, hermano, en la Biblia donde el Señor se agradó de las ofrendas. Usted ve la viuda de Zarepa también, ¿verdad? Cómo Dios se agrada de su ofrenda, que ofrendió su harinita y su aceitito y le hizo una torta. Ay, mejor no hablo de tortas porque me va a dar hambre. Pero le hizo comida al profeta Elías, ¿verdad? Y dice la Biblia que era todo lo que tenía y que ya pues estaba esperando mejor morirse, ¿verdad? Porque ya no tenía quien la soportara. Y dice la Biblia, hermano amado, que no le faltó harina ni aceite. O sea, ¿por qué le dio al profeta y no dijo, esto es para mi hijo y para mí? Es el último bocado. Yo creo que ha de haber dicho, este es hombre de Dios, mejor lo alimento para que siga haciendo la obra y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y alcanzó gracia, hermano. Mire, no le faltó. Y pagó hasta sus deudas. Así dice la Biblia. Usted verifique. Verifique, dice la Biblia que la mujer salió de sus deudas porque llenaba vasijas, hermano. Y vasijas. Y sacaba y no se acababa. Híjole, qué bendición, ¿verdad, hermano? Pero esa es la fe, pues. La fe es muy diferente, ¿verdad? Entonces, mire, hermano. Alcanzó testimonio que era justo, dando testimonio Dios, ¿verdad? De sus ofrendas. Y por la fe estando muerto, todavía habla. ¿Y qué dice la sangre de Abel, hermano? ¿Qué dice la sangre de Abel? Justicia. 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 Diga conmigo justicia. Eso es lo que clama la sangre de un justo. O sea, la sangre de un justo pide justicia. Justicia, Señor. Justicia. O sea, no clama de que yo me voy a hacer justicia. No. Justicia. Haz justicia, Señor. ¿Verdad? Y aún los elementos, la tierra, la naturaleza, clama por justicia.
Gloria a Dios, hermano. Ahora veamos a alguien más, ahí en el versículo 7, ¿verdad? Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Oiga, hermano, no se veían, pero recibió una advertencia. Dios le habló a Noé y le dijo, Noé, va a llover. Y yo creo que Noé debe haber dicho, ¿qué es eso, Señor? Pues acuérdese que no llovía en aquel tiempo. Dice que la tierra era regada por el rocío que de la misma tierra se levantaba. Una lluvia, hermano, no existía. La palabra lluvia nació después. Como también nació el arco iris, vea, por primera vez. Entonces se da cuenta, hermano, que Noé está siendo advertido de una cosa que nunca se había dado. Y eso es lo que me llama a mí la atención, de que nosotros estamos siendo advertidos de un suceso que no se ha dado, pero que, hermano, por la fe nosotros sabemos de que Él viene. Y estamos siendo advertidos, se nos está llamando la atención. Prepárense, alístense, conságrense, dejen atrás la vana manera de vivir. Vivan conforme la palabra de Dios, porque Cristo Jesús viene. O sea, se nos está advirtiendo. Ahora, la gente dice, ay, hermano, yo desde que era pequeñito, yo me acuerdo de mi abuelo, mi abuela que decían, ya va a venir el Señor, preparemos maletas. Y no vino, hermano. Y ahora en el 85, y después en el Y2K, y ahora en el 2012, y ahora en el 2015 también están diciendo lo mismo. Sí, pero esa gente se ha ido muriendo en Cristo, en la esperanza de Cristo, y van a ser resucitados. Murieron en la esperanza, hermano. Entonces, mire, esta es la bendición que tiene aquel que se muere esperando al Señor. Sí, hermano, dice la Biblia, muchos lo tienen por tardanza. I'm sorry, porque Él vendrá. Él vendrá. ¿Cuándo viene? Cuando Él quiera, hermano. ¿Verdad? Cuando Él quiera. Entonces dice, mire, fue advertido por las cosas que no se veían. Y dice, con temor. Mire cómo, con temor. Preparó un arca para la salvación de su casa. Por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Mire, no heredó la justicia por ser obediente a lo que, hermano, se le advirtió. Ahora, ¿quién representaría la justicia en el cielo? ¿Quién? Pues dígalo sin temor, hermano. Jesús es la justicia, ¿verdad? Entonces, mire, Noé heredó la justicia. O sea que heredó, hermano, la promesa que se iba a dar en nuestros tiempos. O sea que Noé, hermano, aleluya, también va a estar con Jesucristo. Si heredó la justicia, quiere decir heredó la promesa del justo, del santo, del que fue sacrificado. Entonces, la promesa que tenemos nosotros, después de haber sido advertido ya tanto tiempo, hermano, es heredar la justicia por la fe también. Que se nos haga justicia y se nos saque de un mundo que ya está perdido y que lleguemos al conocimiento. Ahora, mire, dentro de la representación de los pasajes que le he estado hablando y de los personajes que ya le traje, tengo a Abel, tengo a Enoch y tengo a Noé. Abel representa la ofrenda, ¿verdad? Ofrenda, pero representa también a un grupo de hijos de Dios que son muertos en Cristo. Amén. Entonces, Abel representa la ofrenda, pero también representa un grupo que son los muertos en Cristo, porque lo que está esperando Abel, hermano, cuando dice justicia, quiere decir resucítenme, sáquenme de la tierra, resucítenme. Amén. ¿O qué clamaría usted de la tierra si alguien, verdad, por ahí le hace el favor y lo manda, ¿cuántos? 8 metros bajo tierra. De abajo usted dice, Señor, hazme justicia, no quiero estar en este agujero. No quiero estar en este hoyo con todos estos muertos que ni hablan. Imagínense estar en un panteón donde los muertos no hablan, sino solo los que están en Cristo. Dios nos libre, ¿verdad? Ahora hay evidencia, hermano, que los muertos en Cristo resucitan, ¿verdad? Porque aquellos que murieron bajo la promesa del Padre, cuando Jesús dice la Biblia, hermano, ¿qué pasó con Jesús? Que hace resucitar a los muertos.
que cuando Jesús estaba siendo crucificado, se da un suceso sobrenatural. Cuando está siendo crucificado, hermano, dice que los muertos que estaban en el panteón, que estaban muertos bajo promesa, resucitaron, pero no se salieron del agujero, se quedaron ahí hasta que Jesús resucitó. O sea, 3 días se quedaron resucitados ahí. Y entonces cuando Jesús resucita, todos aquellos se levantan y andan por diferentes partes. Y dice que hubo muchos testigos que vieron a aquellos muertos resucitados, que eran hombres piadosos. Lea la Biblia, pues. Pues sí, hermano, bien sencillo, ¿verdad? Que usted dice, hermano, y eso ya es el tópico zombie, ¿o qué será? No, es promesa de Dios. Ahora tengo a Enoc, hermano, en calidad del caminar, ¿verdad? Abel como ofrenda, pero Enoc en su caminar, y en su caminar alcanza el arrebatamiento. Pero tengo a Noé, que fue constructor, que construyó el arca de salvación, y a este lo tengo entre los atribulados. O sea, tengo 3 grupos: los muertos en Cristo, los arrebatados, pero también tengo a los atribulados. Porque Noé estaba en un tiempo de tribulación, donde nadie quería saber nada de Dios, hermano. Mire usted que Noé les predicaba, hermano, y lo juzgaban de loco. Y peor, que se puso a hacer un barco, un arca, en donde no había agua. Han de haber pensado, ¿y cómo irá a remolcar este loco el bote ese hasta donde hay agua? ¿Verdad? Hasta, mire, y si medía 300 codos, era un arca, hermano. Y le voy a decir, hermano, que hasta nuestros días, ni el Titanic tenía características como el arca de Noé. Porque el Titanic se hundió con un iceberg, hermano, se hundió. Y el arca de Noé, mire, con un diluvio, y no le pasó nada. O sea, la ingeniería, hermano, no se comparaba a la inteligencia, hermano, del Todopoderoso, cuando le dijo, así la vas a hacer, Noé, y la vas a calafatear con brea. Y le dio unas instrucciones, hermano, pero que los científicos de hoy, hermano, quisieran, desearían. Pero fíjense que les cuento que para los científicos que nos estén escuchando les tengo malas noticias. Porque toda esa sabiduría fue oculta a sus ojos para dársela a nosotros, a los pobres de entendimiento, a los débiles, a los menospreciados. Dios nos eligió para declararnos, hermanos, su palabra. ¿O cómo cree que sería la vida de Noé, hermano, después que recibe esa revelación? Hazme un arca, Noé, mira, viene inundación, viene un diluvio. Y cuando él salía a anunciar, ¿verdad? Cuando iba, yo creo, a la ferretería, ¿verdad? Al Ace o Hardware o al Home Depot a comprar clavos o algo, les hablaba a los cajeros, les decía, mire, fíjese que va a llover. El cielo se está nublando. Usted está loco, señor Noé. Yo creo que nadie lo quería, lo han de haber desechado de una vez, junto con su familia, que estaba igual de loca, porque su familia fue la que le ayudó a construir el arca. Entonces era menospreciado. Pues sí, mire, hermano, Dios escogió de los sabios en la sabiduría de Dios para dárselo a los menospreciados. Entonces vemos, hermano, como le dije, Abel, que representa ¿qué? Amén. ¿Y qué más? Y los muertos en Cristo también están representados por él, y ahorita se lo voy a comprobar. Ahora, Enoc representa el caminar, ¿verdad? Y representa también a los arrebatados. Y Noé representa el que construye y a los atribulados. Ahorita le voy a decir por qué. Ahora, dice Mateo 17:1, 6 días después Jesús tomó consigo a Peter, a Jacob y a John, en inglés, ¿verdad? Pero en español a Pedro, a Jacobo y a Juan. Los tomó consigo, dice, su hermano, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Verdad que los llevó? A 3 de sus discípulos. Ahora dice, y se transfiguró, dice Mateo 17:2, se transfiguró delante de ellos. Mire cómo era Jesús transfigurado. Su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Qué les quería enseñar Jesús a sus discípulos? Aleluya. Mire, hermano, ¿qué les quería mostrar?
Ahora, de ahí no les mostró solo eso. Dice, y aquí que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mire, es que si los discípulos todavía dudaban, hermano, de un día ser transformados en cuerpo de gloria como el Señor les estaba anunciando el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de misericordia sobre sus vidas, ¿verdad? Si ellos aún estaban dudando, el Señor los llevó, miren, se transfigura y llama a Moisés y a Elías y hablaba con ellos. Ahora, aquí vemos, hermano, otra cosa bien interesante. Vemos a Moisés, hermano, que fue, según la Biblia, fue un siervo fiel. Y representa a los muertos en Cristo, porque Moisés murió. ¿Verdad que sí representa a los muertos en Cristo? Muere Moisés y su cuerpo es peleado, pero muere. Pero era siervo fiel. Y entonces su cuerpo dice que fue peleado. Entonces, ahora, para aquellos que dicen, no, pero es que Moisés al último se enojó, hermano, y el que se enoja, pues no alcanzó a ver la promesa. Sí, no vio la promesa terrenal. Pero ahí lo estamos viendo presentarse delante de Cristo. Entonces quiere decir que Moisés, a causa de su fidelidad, alcanzó misericordia. Y entonces representa a aquellos que mueren en Cristo. Y entonces tenemos a Elías, hermano, que este hombre tuvo un crecimiento progresivo. Un crecimiento progresivo. ¿Por qué le digo esto? Porque los lugares que a donde Dios lo llamaba para ser arrebatado tenían un símbolo muy fuerte. ¿Verdad? Una simbología muy fuerte a todas las ciudades. Si usted lo estudia detenidamente, ¿qué significa Jericó? ¿Qué significa Jordán? ¿Qué significa Betania? Se va a dar cuenta que cada una de las cosas o cada una de las ciudades tiene un aspecto en nuestras vidas que tiene que ser cambiado y nos tiene que dar la definición para poder ser arrebatados. Y entonces vemos, hermano, que Elías representa a los arrebatados, porque ¿a quién más va a representar Elías? Sino aquel que en el progreso, hermano, de su crecimiento, al final es arrebatado. Y vemos, hermano, a los discípulos, que ¿quiénes eran? Le dije yo a Peter, que es Pedro, a Jacob, que es Jacob, y a Juan, que es John, ¿verdad? Vemos a estos tres discípulos que están representando, hermano, a los hombres faltos de fe o a los atribulados. Tres grupos, ¿se da cuenta? Tres grupos. Porque, ¿cómo se imagina que estaban estos tres hombres viendo a Jesús? Yo creo que si tenían uñas largas, ahí se las acabaron, comiéndose las uñas o tronándose los dedos. Y ya viste, sí, ya lo vi, hombre. Mira que resplandece como sol. Uy, me está quemando los ojos. Yo no sé, tenían tribulación porque nunca habían visto lo que estaba pasando ahí. Pero Dios los llevó por Jesús los llevó por una razón. De que dejaran la tribulación a un lado y tuvieran fe. Que un día, así como estaba hablando el Señor con Moisés y con Elías, así iba a hablar con ellos allá en los cielos. Aleluya. Usted no se emociona, gloria a Dios. Dios sí. Ahora, mire, Juan 12:1 dice esto. Juan 12:1. Entonces Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿A quién representa Lázaro? A los arrebatados, ¿verdad? Los resucitaron. Vamos a ver a quién representa, pues. Ya usted calculó, ¿verdad? Y hicieron una cena ahí. Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Entonces ya vemos a dos, a Lázaro y a quién? A Marta. Lázaro y Marta. Marta dice servía. Vemos el verso 13 de Juan 12. Dice, entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. ¿Usted está leyendo conmigo? ¿O lo está leyendo ya? Vale. Lo bueno es que lo lea, ¿verdad? No va a ser que usted piense que yo me lo estoy inventando. Entonces, ahora sí vamos a ver el recuento, vamos a hacer nuestra clasificación. Lázaro representa a quién? ¿A quién? Dividida la decisión aquí, ¿verdad? ¿A quién representa Lázaro? ¿A quién?
Bueno, ¿por qué es resucitado Lázaro? Porque había una promesa, el que crea en mí, aunque esté muerto. Entonces, ¿a quién representaba Lázaro? A los muertos en Cristo. Al primer grupo, por eso le digo. Usted se imaginó inmediatamente a los arrebatados, pero es que no fue arrebatado, él volvió a morir. Pero lo resucitan delante de los ojos de todos los discípulos para que vean que era una realidad, que era una verdad, y para que Jesucristo delante de los ojos de ellos fuera honrado por el Padre. Y Lázaro está representando a los que oyen la voz. La voz, pueblo, te va a resucitar. La voz de Dios, no la voz del diablo. Porque hay dos voces que de repente están sonando en nuestros oídos. Entonces Lázaro escucha la voz cuando está muerto y le dice: Lázaro, Lázaro. Aleluya, hermano. Y Lázaro debe haber despertado. A la orden, jefe. Sal fuera, le dijo el Señor. Ahora, lo impresionante para mí es de que sale atado. Ahora, ¿cómo se paró si estaba atado? Yo creo que se ha de haber levantado levitando, ¿verdad? Se ha de haber levantado flotando en los aires y salió hasta donde ya lo pudieron auxiliar los discípulos. Porque cuando ya sale fuera, le dice el Señor a los discípulos: desátenlo. It's your job. Ese es el trabajo de ustedes. Yo lo resucito y ustedes desátenlo. Y entonces vemos a María. María, hermano, ¿qué hace María aquí en la historia que les acabo de leer? Derrama perfume sobre los pies del Señor. Entonces María representa, hermano, a aquellos que están a los pies del Señor todo el tiempo, que se están esforzando, que se mantienen pues ahí, ¿verdad? Entonces María está representando a aquellos que van a ser arrebatados. Porque uno que se ponga a la altura del Señor, ese no va a ser arrebatado. Dice que a los humildes de cerca los ve, pero a los altivos ni va y les dice, de lejos los ve. Entonces María está representando, hermano, a los que van a ser arrebatados. Pero de ahí vemos a otra candidata, ¿verdad? A esta lista, que es Marta. Marta representa a los que están afanados o atribulados, que está en el servicio, ¿verdad? Que está atendiendo a los invitados, que va y viene, que va y viene. Y hermano, y viene y se queja delante del Señor. El Señor está enseñando y Marta llega: Señor, disculpa. Sí, Marta, ¿qué quieres? Fíjate que esta María ha estado todo el tiempo ahí a tus pies y es hora de que se levante, ¿no? Así como muy con palabras suaves. Ya es tiempo de que ésta se levante y me ayude, porque es muchos los que tengo que atender. Marta, Marta, afanada, le dice el Señor. Pero esta María ha escogido lo mejor. Y aquel que escoge lo mejor no se le va a quitar, dice el Señor. Si tú has elegido estar a los pies de Cristo, hermano amado, eso es lo mejor, no se te va a quitar. Pero si en el afán estás, pues ya es decisión tuya, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, híjole, perdón, hermanos. Cierro pues, los arrebatados. ¿Quiénes van a ser los arrebatados? Pregunto, después de haber escuchado usted este mensaje, ¿quiénes van a ser los arrebatados? Aleluya. Usted se va con los de María, otros se van con los de Lázaro, otros con los de Elías, ¿verdad? Pero mire que, hermano amado, los que van a ser arrebatados son los que permanezcan en el camino que le agraden a Dios. O sea, aquellos que estén representados por Enoc, que esos se van. Están otros que, hermano, que representa a Elías, Enoc, Elías y María. Los que representa a Elías fue, hermano, como una luz de la aurora, ¿verdad? Que son arrebatados así. Y está María, que siempre permanecen a los pies de Cristo. Entonces, por eso le dije que son tres. Los muertos en Cristo resucitarán. Después los que estén vivos. Y después, hermano,
aquellos que permanezcan, que estén permaneciendo. María permanecía a los pies de Cristo. Mire, le vació aquella botella de nardo y dice que toda la casa se llenó de fragancia. O sea que todo el mundo, hermano, se deleitó con el olor de aquel nardo que había sido derramado sobre los pies de Cristo. Allí quería estar. Nuestras oraciones cuando nos derramamos delante de Dios son olor fragante. Cuando nosotros nos humillamos delante de Él, hermano, reconociendo quién es Él, es olor fragante. Entonces, esos son los que permanecen. Los que permanecen a los pies de Cristo van a ser arrebatados. Pero mire, los vivos como Elías, ¿verdad? Que, hermano, que iba progresivamente avanzando y avanzando. Mira, le decía a Eliseo, ciertamente el Señor me ha llamado que vaya a tal ciudad, quédate aquí. Y acá él decía, never. Yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Vive Jehová y vive tu alma, que ahí voy a estar. Y ahí va progresivamente también avanzando. Ahora, lo único que deseaba Eliseo era una doble porción. Y la doble porción se la dieron. Pero Elías, hermano, ese sabía que el Señor se lo iba a llevar. Porque hasta los hijos de los profetas, dice la Biblia, que sabían y que lo declaraban a Eliseo. Mira, Eliseo, ciertamente que hoy el Señor se va a llevar a tu Señor. Cállense, decía ahí, que no se vaya sin que me dé la doble porción. Mire, yo hubiera dicho, pues que me lleve a mí también, me voy a agarrar de los pies de Elías. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, las características, hermano, o los que han de ser arrebatados, tienen que saber, hermano, ya a ciencia cierta lo que va a suceder. ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida espiritual? Mira, yo estoy aquí como pastor para enseñarte nada más, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya, ¿verdad? La decisión es tuya. Si quieres gustar un poquito de tribulación, pues la pretribulación van a ser 3 años y medio. Después vienen los otros 3 años y medio de gran tribulación. Y entonces, pues ahí podrías lavar tus ropitas también, ¿verdad? Pero no creo, porque las manchas no van a ser de mostaza, ni de jalea real, van a ser manchitas de sangre, ¿verdad? Porque va a haber muchos decapitados y va a haber muchas cosas feas. Entonces, mire, Dios le quiere evitar uno esto, como se lo dijo a Noé, ¿verdad? A Noé, hermano, le vino y le anunció lo que venía y Noé escuchó. Entonces, escuchemos hoy. Póngase de pie, hermano, le pido a los hermanos que están en la alabanza, no sé, Adán, que él tenga en la mente, pero yo lo invito a que pase acá enfrente y vamos a orar, hermano. Yo creo que algunos Dios nos va a resucitar el día de hoy.